Virgo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Espero hayas pasado unas excelentes fiestas con tu familia y hayas descansado mucho. Vamos a ver con este oráculo del alma qué mensaje viene para ti, qué mensaje del alma viene para ti. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resonó contigo. Si no, déjala ir. Mira tu signo ascendente y lunar, que tal vez resuenen más contigo. Es una lectura atemporal, así que en el momento en el que la encuentres, es el momento para ti para escuchar este mensaje. Virgo, se acaba de saltar una carta. Pareja, comunicación. Esta carta creo que ya le había salido a alguien más. No sé si era Tauro o a Capricornio. Vamos a ver qué otra carta salió para ti, Virgo. Flor de la vida, alquimia. Y prudencia y sabiduría. Tienes en la base de la baraja la salud y la vitalidad. Bueno, Virgo, estás en un momento de tu vida en el que tienes todo para avanzar. Tienes la flor de la vida, el momento para crecer, para empezar cambios en tu vida, para hacer un nuevo comienzo, para buscar un nuevo inicio, un nuevo algo. Es nuevo año, nuevos inicios. Tal vez este nuevo inicio tienes que mantener lo que tú quieras hacer con mucha prudencia, con mucha sabiduría. No le cuentes a nadie tus cosas, no comentes lo que quieras hacer. Deja todo sabiamente organizado. Ve haciendo poco a poco lo que quieras hacer. Si quieres aplicar a un ascenso, ve poco a poco haciéndolo. Ve capacitándote en otro curso, ve a hacer un diplomado, lo que tú quieras hacer, pero no cuentes nada. Ni siquiera a tus amigos muy cercanos, porque precisamente esto a lo que te invita es a que no comentes nada. Tal vez a veces Virgo es una persona muy sociable, muy amigable y tiende a caer por su palabra, porque hay personas que les comenta lo que quiere hacer y esas personas tienen la envidia de no hacer que las cosas se den. A veces en un trabajo uno comenta lo que quiere hacer y las personas, los compañeros van y le comentan a los jefes de uno, no se logra el ascenso o hay algún problema o se retrasan las cosas. Entonces estás en ese momento de desear, anhelar, buscar, luchar por los sueños que tengas, pero guárdalo en tu secreto, manéjalo con mucha sabiduría y con mucha reserva. Apóyate en tu pareja, apóyate en la persona que tienes a tu lado, cuéntale a tu pareja tus cosas, a esa persona sí le puedes comentar todas tus cosas y mejora mucho la comunicación. Esta carta también te invita a mejorar la comunicación, a que den el espacio para hablar de su vida, de sus sentimientos, de sus cargas existenciales, del trabajo que hubo, de los problemas que puedan tener. Apóyate mucho en esa persona que está ahí contigo, porque es una persona que te va a ayudar a lograr ese rumbo que quieres tomar, ese éxito al que quieres manejar. Tienes mucha salud, mucha vitalidad, seguramente en este momento no tienes ningún problema de salud ni ninguna dolencia muy grave. Te invitan mucho a la meditación, a que sigas manejando tus chakras bien alineados, que estés en muy buen balance. Haz meditación, haz yoga, mantén tu cuerpo ejercitado, mantén tu cuerpo saludable, come saludable, para que puedas seguir teniendo como esa visión clara que tienes ahorita de la vida. Y sobre todo, usa la habilidad que tienes para el poder creativo. Ese color azul es tu color, ahorita este momento es tu color, úsalo, vístete con ese color y explora toda la creatividad. Si tú la ves, la persona acá tiene como una varita mágica en la que sale mucha chispa y muchos colores y muchas cosas. Es como, es tu momento para explotar tu creatividad. Uno, o para tu trabajo y para que esa creatividad te llegue a que las cosas mejoren y avancen y te vean como una persona creativa e innovadora y te dé mayores oportunidades en tu trabajo. O tal vez ese paso nuevo que quieres dar, ese camino nuevo en la vida, requiera de mucha creatividad, requiera de mucha inspiración. Tal vez también para las personas que son profesores, son docentes, también les está diciendo que usen esa creatividad para su trabajo, para los alumnos, para los niños. Es el momento para ti para explotar toda la capacidad creativa que tienes. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot. Se volteó una carta acá. La justicia, el juicio. Vamos a ver este tarot qué más nos quiere decir. He confundido esa carta con varias lecturas, me ha pasado. Hay justicia y juicio para ustedes.
Estamos haciendo esta lectura con el tarot de Rider, el clásico tarot de Rider. Espadas por aquí. 4 espadas. Se vuelve una carta. El mundo. Una energía muy estable tienes, Virgo. Una energía tranquila. De nuevos inicios, de que estás como a la espera de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Estoy esperando que se va a dar. 7 de oros. ¿Esta cuál es? 6 de oros. Curioso, 7 y 6. Déjame sacar 2 más. 7 de bastos. Ay, Dios. La templanza. 5 de bastos. Iba a decir de espadas. Y el sol. Bueno, energías bonitas. Tienes energías de mucha luz, de mucha ilusión, ¿sabes? Es como un llamado divino para ti, lo que sea que vaya a ocurrir. Esa flor de la vida, ese inicio en tu vida, ese nuevo comienzo, esos cambios que se lleguen a presentar, están pasando porque tenían que ocurrir, porque estaba muy marcado en tu vida, muy marcado en tu destino. Tal vez piensas mucho, analizas mucho qué quieres hacer, para dónde quieres coger, si quieres viajar, si quieres cambiar, lo que sea que quieras hacer, lo estás pensando, pero no de una forma obsesiva, no de una forma que invada tu vida, sino estás en una época muy reflexiva, muy de analizar, estamos en una época muy de reflexión, de nuevos inicios, de decidir qué voy a hacer y tienes todo el mundo a tus pies. Tienes el mundo para escoger si quiero hacer esto, si quiero hacer lo otro, si quiero viajar, si quiero cambiar, si quiero estudiar. Tienes muchas opciones, muchas posibilidades. Escoge bien. Esta carta también te invita a que si estás con tantas posibilidades y lo estás pensando mucho, hay que escoger bien lo que queremos hacer. No tomes decisiones impulsivas, toma decisiones que sean sabias, que así de pronto el camino sea largo, el camino sea difícil, te lleven a esa estabilidad que tanto buscas y que tanto buscan siempre los Virgos. Vas a tener abundancia económica. Hay oros y oros. Puede que tú vengas de un camino en el que te ha tocado sufrirla, que de pronto te quedaste sin trabajo, o que perdiste alguna plata, o te tocó pagar algo y no valía la pena haber gastado tanto, y vienes de escasez económica, de que tú contemplabas el dinero que anhelabas que te llegara, anhelabas poder ahorrar, poder hacer, poder invertir, y no se te había podido dar. Pero ahora sí llega mucha abundancia en tu vida, mucho equilibrio en tu vida, vas a poder dar, ayudar, colaborar con otros. Trata de no llegar al punto de pronto de desperdiciar el dinero, de despilfarrar el dinero, como dicen acá en Colombia, porque puede ocurrir que de pronto recibas el dinero y no lo sepas manejar, que tal vez sea como mucho más dinero del que esperabas o que de pronto no tengas muchos gastos y por eso te quede mucho dinero y de pronto empieces a darle a mucha gente, a darle dinero a tus amigos, a comprarles cosas, a salir, a comprarte ropa y se te puede ir muy rápido el dinero. Trata de tener más templanza, de tener un equilibrio, de tener una balanza, de pronto no te dejes deslumbrar muy rápido por las cosas que vienen y sé prudente, igual que la carta de la prudencia, ten prudencia y ten sabiduría para manejar ese dinero que viene. Saber utilizarlo, saber invertirlo, saber en qué lo gastas, en qué no lo gastas, en qué personas no vale la pena gastarlo y ten mucha prudencia de cómo lo vas a manejar y al mismo tiempo ten mucha prudencia de no contar lo que vas a hacer ni lo que estás recibiendo porque hay bastante envidia a tu alrededor, mucha diría yo. Hay gente con la que tienes que estar luchando, con la que tienes que estar peleando, gente que no quiere que triunfes, gente que no quiere que se te den las cosas, gente que va a salir con que, ay, no es que él me debía, es que Virgo no me entregó, es que a Virgo le faltó, es que si es en tu trabajo te van a poner problemas. Hay mucha envidia a tu lado y te va a tocar bastante duro, te va a tocar lucharla,
y lucharla para tener ese caminito marcado de oro que quieres, porque siento que en este momento lo que más estás anhelando es dinero, más que en el amor, más que, no sé, crecimiento con la pareja o algo así, es más como esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera, esa estabilidad laboral. Entonces, vas a llegar a eso, vas a llegar a esa abundancia, pero siempre y cuando tengas prudencia y sabiduría. Si no, va a ser muy difícil porque hay muchísima gente esperando a ver dónde te pone el ladrillo para que vayas y te caigas. Entonces, ten mucho cuidado con la gente que está a tu alrededor, sobre todo tus compañeros de trabajo, pero tienes el sol. Entonces es por más que las cosas te las quieran dañar, por más de que la gente no quiere que llegues a esa felicidad, igual tienes el sol, vas a llegar a esa felicidad. El sol está de tu lado y el sol marca éxito. Y mira la carta que sigue, las de oros. El sol marca éxito, marca abundancia, marca prosperidad, marca el cumplir todos los propósitos que tú tenías. Si tu propósito en esto es cambiar de trabajo, lo logras. Si tu propósito es incrementar el sueldo, lo logras. Es como el éxito asegurado a lo que sea que tú quieras hacer, a lo que sea que va inclinado ese cambio en tu vida. Y mira, abundancia económica por donde haya. Esto es una protección, esta carta para mí siempre es como una protección en lo económico, o sea que puede que de pronto te toque invertir dinero, que te toque gastar dinero, mira, y tienes el as de bastos también. Puede que te toque gastar dinero, la muerte, invertir dinero, que te toque entregar mucho para llegar a donde estés, pero va a ser una inversión, no un gasto, sino como, ok, voy a entregar ese dinero para poder viajar, para poder invertir, para poder hacer, pero ese dinero va a volver. Ese dinero está protegido, no se va a desperdiciar, no se va a perder. Y tienes el as de bastos, o sea, está muy marcado en tu vida y junto a la muerte está muy marcado en tu vida que hay un nuevo inicio, hay un nuevo comienzo y viene muy rápido. Es algo que a ti te va a generar mucha ilusión, como que al principio te va a dar cierto miedo el cambio, cierta inseguridad, pero luego vas a sentir, ok, es un nuevo cambio, es un nuevo inicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No olvides ese poder creativo, no olvides la creatividad en todo esto porque te va a ayudar muchísimo con esa pasión y esa ilusión que esas cosas te pueden generar, que ese cambio te puede generar. Entonces, al mismo tiempo, sé muy creativo en saber cómo lidiar los cambios, en saber cómo lidiar la situación, esos miedos que puedas tener, esos nuevos inicios que puedan llegar. Sé muy sabio, sé muy creativo, digamos, de pronto no te dejes como estancar frente a algún problema, no dejes que esa situación te llene como de miedo, de incertidumbre, sino úsala a tu favor. Úsala para decir, ok, tengo esta oportunidad, se presentó este reto, lo tomo, lo uso y salgo al éxito. No te dejes frenar porque tienes el sol por delante, así que el caminito es un poquito largo para llegar, pero allá vas y tienes mucha protección para eso. Entonces, pues bueno, esta es tu lectura Virgo. Espero que te haya servido, que te haya ayudado. Déjamelo saber en los comentarios. Mis mayores bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.